Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Una Mejor Versión de Mí. Estoy súper agradecida de estar aquí. Gracias siempre a Dios por esta oportunidad de poder transmitir su palabra. Gracias a María Visión por darme el espacio y gracias a ustedes por podernos ver. Quiero que sepan que todos sus comentarios y sus oraciones están siempre presentes. Aquí estamos para ustedes y bueno, espero que tengamos muchos más. Y hoy quiero presentar a una mujer que me parece una mujer resiliente, una mujer de fe, una mujer de servicio, que es un testimonio de resiliencia y propósito. Su nombre es María Cristina Valencia. ¿Cómo estás, María Cristina? Carol, muchas gracias por tenerme aquí. Muy emocionada de poder compartir con ustedes esta mañana. Sí, yo también me siento, para mí es un honor tenerte, tienes una historia muy bonita, vamos a hablar un poquito de esa resiliencia y de cómo transformamos el dolor en propósito. María Cristina tiene un libro, Tu aroma de mujer, para que todos lo puedan ver. Es un libro hermoso y ya hablaremos de él, pero yo quería comenzar nuestro episodio de hoy con la palabra de Dios, que es Proverbios 24:11, que nos dice: rescaten a los que están siendo conducidos a la muerte, detengan a los que tropiezan hacia la matanza. Y este es un llamado que inspira profundamente a organizaciones como Heartbeat of Miami, a la cual tú perteneces, y acompaña tu vida y tu misión en el día de hoy. Totalmente. Este versículo bíblico resuena mucho con mi historia, ya que, como tú bien dices, Heartbeat of Miami es una organización sin fines de lucro que tiene ya 18 años, estamos cumpliendo ya 18 años, que se dedica a ayudar a mujeres que están enfrentando un embarazo no planeado o no deseado. La ciudad de Miami es la ciudad número 1 en los Estados Unidos por cápita en abortos y en proveedores de abortos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas mujeres se ven en la situación que nos hemos visto muchas de no tener ayuda. Te ves sola. La causa número 1 de un aborto es porque la mujer dice: no tengo ayuda, no me siento apoyada, ya sea por su esposo, por su novio. Muchas de ellas, el novio le dice: ese es tu problema, yo no quiero hacerme cargo de esto. También tienen dificultades económicas. Dicen: ¿cómo voy a poder enfrentar este bebé yo sola si no tengo dinero? O están estudiando, carrera, muchas opciones, pero se ven sin apoyo. Y piensan que la única opción es un aborto. Por eso es que es la ciudad número 1 en abortos por cápita en la nación. Y van a las clínicas de abortos, y a veces las clínicas de abortos, sin ni siquiera verificar que el embarazo es viable, les hacen un aborto sin necesidad. Cuando vienen a nosotros, se dan cuenta de que hay opciones. Y que la opción número 1 para nosotros es que se queden con su bebé. Nosotros le damos todo para el bebé, todo el apoyo por un año entero para ellas. Y lo más importante, Carol, es que entiendan el amor de Dios para ellas y para su bebé. Muchas de ellas se sienten desamparadas sin ese Padre Celestial que es nuestro Padre. Y al entrar con nosotros en la terapia, tanto emocional como espiritual, ven el valor de la vida. Ven el valor de la creación. Somos parte de la creación. Pueden ver a su bebé en el vientre, pueden escuchar el latido del corazón. Por eso es que se llama Heartbeat of Miami, latido del corazón. Y es un milagro lo que pasa en esa sala. Qué lindo. Porque al ver tu bebé y latir el corazón y saber que no estás sola, que hay muchas mujeres que lo han pasado, hemos salvado más de 72,000 bebés, ellas toman la decisión de quedarse con su bebé, darle vida a su bebé. Y ese bebé, no solamente salvamos la vida del bebé, sino la de la mamá, Carol. Porque también es muy importante que sepamos que el aborto es la causa número 1 de suicidio en la mujer. ¡Wow! Mira qué impresionante. Porque no se habla de ese trauma, ¿verdad? Sí, no se habla de eso. El aborto es este tema tabú, que nadie quiere hablar del tema. Ni en las iglesias se topa el tema. Es un tema muy tabú. Entonces la mujer vive todo este dolor en un silencio terrible. En una soledad tenaz, sí. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando tú tomas la decisión de abortar a tu bebé? Te estás yendo en contra del diseño original de Dios para nosotros, como dice ese versículo en Proverbios, ¿verdad? Sí. Y cuando tú llegas a tu casa y ya tomaste la decisión, primero estás como en negación.
lo que te dicen en las clínicas de abortos. Ahí no hay nada, eso es un fibroma, esas son células, eso no es vida. Y tú te tratas de convencer a ti mismo de que eso no fue nada, eso lo hace cualquiera y ya pasó y resolví el problema. Entre comillas, resolví el problema. Y te crees esa mentira al principio, es una negación. Después comienzas a pasar este proceso de culpa. De culpa, sí, de dolor. De dolor, porque te estás dando cuenta, ese era mi hijo o mi hija. Sí, cómo hubiera sido, sería así, de pronto te identificas viendo el bebé de otra. Exactamente. Y entonces recuerdas, mi niño tuviera esto o mi niña tuviera esto y empiezas como ese trauma. Exactamente, comienzas a ver bebés en todo lado, comienzas a culparte más, te entra mucha vergüenza, estás en total silencio porque nadie sale gritándole al mundo, hice un aborto. Nadie, te lo guardas. Es más, en mi propio caso, mi mejor amiga de toda la vida, me acabo de enterar hace un año y nosotros ya estamos en los 50, imagínate tú lo que es un dolor muy profundo. Y cuando pasas de la vergüenza a la culpa, ¿qué es lo que haces? Te aíslas. Te aíslas. Te aíslas de todo, no quieres hablar con nadie, te lleva el aislamiento, te lleva a la depresión y la depresión profunda te lleva al punto de querer quitarte la vida. Sí, yo quería empezar un poquito, qué bonito toda esta historia que me cuentas y lo que hace Heartbeats por todas esas mujeres. Yo quería saber un poquito cómo empieza tu fe en ti. ¿Es algo que viene de familia o es algo que cultivas en algún momento? ¿Cómo te aferras a Dios? Bueno, yo crecí siempre yendo a la iglesia con mi familia. Es más, a los 15 años comencé a ir a un grupo de estudio bíblico. Tenía mucho tiempo de pasar con la palabra, pero a partir de mis 15 años yo comienzo a vivir muchísimos traumas. Okay. Comienzo a perder muchos seres queridos por enfermedades, por cáncer, homicidios, suicidios. Incluso llego al punto de, a mis 24 años, enfrentar la muerte de mi mamá por un cáncer terminal. Oh, wow. Entonces, desde los 15 a los 24 viví más de 12 entierros de seres muy, muy, muy queridos para mí. Entonces llega un punto en que te sientes sola, porque nosotros al tener fe en Dios, cuando vemos que el ser que más amas, en este caso mi mamá, está pasando por un cáncer, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios, ¿verdad? La palabra dice que Él es el sanador, que Él puede hacer milagros, que si lo hizo, levantó a los enfermos, pues ¿por qué no lo va a levantar a mi mamá? Claro. Y te aferras de esa fe, te aferras de decir, Dios lo va a hacer con mi mamá. Y no pasó. Y no pasó. Qué bonito. Me gustaría entrar en más detalles de esa fe que tú tienes hoy, pero vámonos a ir a una pausa en estos momentos y ya regresamos. Bueno, y aquí estamos retomando y estábamos hablando de tu fe, de cómo la enfermedad de tu madre, de un cáncer terminal, te hace aferrarte a ese Dios de los imposibles. Y quería saber qué significa para ti, ¿cómo describirías, cómo empezó tu relación con Dios? Entonces, ¿qué pasa? Como tú dices, me aferro a este Dios de los imposibles pensando que va a sanar a mi mamá. Y ella no sana y muere. Yo tengo 24 años de edad. Y ya a los 24 años de edad me veo completamente sola. Como te había dicho, ya había perdido muchos seres queridos. ¿Y qué pasa ahí? En ese momento yo me rebelo. Y la Biblia dice, pues el que ama tanto, Dios lo prueba. ¿verdad? Así es. Y yo le dije a Dios, pues ya no me ames porque yo no quiero más pruebas. Y me alejé completamente de Dios. Dije, tú no existes, tú no me amas, tú no sanaste a mi mamá, mira todo lo que yo he vivido y tengo 24 años y tengo ya una vida de que personas que tienen 60, 70 años ni siquiera la han vivido, ¿verdad? En todos los traumas que yo los cuento muy detalladamente en el libro, y me alejo de Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando te alejas de Dios las cosas no mejoran. Siguen empeorando y empeorando y empeorando. Me caso, vivo una infidelidad muy fuerte en mi matrimonio, llego a los Estados Unidos, quedo embarazada de mi hijo Sebastián, el papá de mi hijo nos abandona a los 7 meses de embarazo, enfrento un embarazo como madre soltera en un país extraño, sin amigos, sin familia, pierdo mi trabajo, quedo en total pobreza y con un bebé recién nacido. Entonces mi vida iba de lo más profundo a más profundo a más profundo de un túnel que digo, ¿a qué rato voy a salir de esto? Y en ese momento, cuando estabas pasando por ese túnel oscuro, ¿no sentías querer volver a Dios?
Hasta que un día en el edificio donde vivía, unos vecinos míos, sin querer queriendo, como se dice, me invitan a una iglesia. Y me dicen, ¿por qué no vienes con nosotros a la iglesia? Y yo no fui ese fin de semana y no fui el siguiente fin de semana hasta que un fin de semana me levanto y le llamo a otra amiga mía que también es mamá soltera y le digo, Gisela, ¿por qué no vamos a la iglesia? Era el fin de semana de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. Y fuimos a la iglesia, estábamos sentadas y pasó algo que fue para mí como un milagro, porque yo tenía a Sebastián en brazos, él era muy pequeñito, estaba sentado en mis piernas y al final, en la meditación, en la predicación, dicen, ¿hay alguien que se ha alejado de Dios? ¿Has estado lejos de Dios y quieres retomar esta cercanía con Dios y necesitas como que volver a casa? Y yo sentí que en mi silla una fuerza saltó, o sea, yo reboté como un rebote, salté Sí. con el bebé en brazos. No fui yo, fue algo que me levantó. Fue Dios, sí. Y ahí fue cuando empezó de nuevo mi caminar con Dios. Pero empiezas y todo como que comienza a ser maravilloso y piensas es que va a como ser todo el maravilla. enamoramiento, sí. Y no fue así, porque enseguida de eso yo quedé embarazada de nuevo y me seguía en la misma situación y pensé que mi pareja iba a estar ahí, vamos a hacer la familia feliz. Y no, digo, yo no quiero saber nada de este embarazo. Perdona que te interrumpa, lo que pasa es que cuando tenemos un gran propósito, somos tan probados en nuestra fe para ser moldeados y para llegar a forjar el diamante Así que es. tal vez hoy eres, ¿me entiendes? Para cumplir tu propósito y para poder llegar y tocar corazones con tu historia, porque si no pasas por esas aguas turbulentas, ¿cómo explicas, cómo salvas a otras? Pero mientras has navegado aguas tenebrosas y sales adelante con Dios de la mano de Él, entonces ahora puedes sacar y salvar a muchas que están en esas aguas. Entonces todo Así tiene un es. propósito, es impresionante. Totalmente, todo tiene un propósito y ese fue el momento en que yo me vuelvo a ver en esa circunstancia, como les decía, de una mamá soltera, sin trabajo, sin dinero, sin familia, estaba recién llegada y un segundo embarazo. Y como esto es imposible, si estoy casi prácticamente no puedo con uno, ¿cómo voy a poder con dos? Y yo tomé la decisión de quitarle la vida a mi propia hija. Y soy una de las pocas, una de 1000 mujeres se levanta en el proceso, en la anestesia. Y yo me desperté diciéndole al doctor, ya no, ya no. Y el doctor me dice, it's too late, es demasiado tarde. Y yo veo como mi bebé sale en pedazos. Wow, qué historia. Entonces, fue tanto el trauma ese que soy una de las estadísticas, el 70% de las mujeres que hacen un aborto, que deciden tomar la decisión de un aborto, el 70% quiere suicidarse. Tiene esos pensamientos suicidas y yo soy una de las estadísticas y yo sí tomé la decisión. Yo tomé la decisión de quitarme la vida y por un milagro de Dios es que estoy aquí, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú piensas que ya tomaste la decisión de terminar con tu vida y te despiertas, estás totalmente confundida porque dices, ¿qué hago aquí? Vuelvo a una realidad que dices, ¿qué hago aquí, a este calvario? Y ahí es cuando Dios me habla directamente y me dice, tu vida tiene un propósito, no es tu momento. Y la vida de tus 2 hijos tiene un propósito. Y cuando yo comienzo este proceso de recuperarme, de pasar el trauma del aborto, que lo hacemos en Heartbeat of Miami, es un programa específico para mujeres, es cuando Dios me revela que mi bebé era una niña y le pone nombre. ¿Cómo te lo revela? Es impresionante cómo Dios lo hace. El curso que nosotros tenemos de ser liberada y ser perdonada, tú vas siguiendo los pasos, Dios te va hablando, te va guiando y llega un momento en que tú no tienes duda. Es como un mensaje que te dice o tienes gemelos, o tienes mellizos, o tienes un hijo, una hija. En el caso mío era una niña. Y cuando yo le pedí a Dios que me dé el nombre, porque dice la Biblia, desde antes de tenerte en el vientre de tu madre, yo te puse nombre y te di un propósito. Entonces todos esos bebés tienen un nombre. No es que es el bebé, no, tiene un nombre. Y yo le pedí a Dios que me revele el nombre y me dio el nombre de Victoria. Victoria porque es una victoria en mi vida, es que ella va a llevar este estandarte de victoria y pues así es como tú dices, ese dolor tan grande de haber perdido a mi hija, en teoría haber sacrificado su vida, se ha convertido en el propósito que veo ahora en las clínicas de Heartbeat of Miami. Tenemos 5 clínicas para la gloria de Dios, convertido en vidas que vamos salvando.
Amén, qué Y bonito. cada vez que yo tengo uno de esos bebés en mis brazos y veo a la mamá regresar con un bebé y los vemos creciendo, pues los bebés más grandes ya van a cumplir 18 años, ¿verdad? Ahí es cuando yo digo, la vida de Victoria tenía también su propósito, así como la de Sebastián, mi hijo, tiene un propósito porque él ha sido parte de toda esta historia. Es más, él es el que escribió el prólogo del libro. Oh, wow. Sabía. Tú, también supe que tuviste una fundación que ya no hiciste, en nombre de tu hijo, que Correcto. se llamó Sebastián, ¿verdad? La fundación. Correcto. Apenas yo salí de este reencuentro con Dios, lo primero que hice fue poner la fundación. En ese caso fue mi regalo de la edad de Cristo. Tenía 33 años en ese momento. ¿Y qué pasa? Que cuando te ves en esta situación de ser madre soltera y no ves ayuda, no encuentras ayuda, buscas ayuda en el internet y todos son portales. Sí. Ayudas para madres solteras, pero no hay una persona física Que te hable, que te ayude, que en grupo las mujeres somos muy fuertes. Y puse la Fundación Sebastián, un regalo de Dios, Sebastian, a gift from God. Y pues nos reuníamos, eran talleres empresariales, ayudar a las mujeres a que salgan de la pobreza, Claro. convertirlas en empresarias. Ahí fue cuando Dios me dio mi primera empresa, comencé a florecer a nivel económico como empresaria y eso mismo fue lo que empecé a enseñar a las mujeres. A salir adelante. A sanar, lógicamente, sus emociones y nos reuníamos todas las semanas y pues gracias a Dios pudimos ayudar a muchísimas. Pero en ese entonces fue como encontré o llegué a tener el contacto con Marta Ávila, que es la presidenta y directora de Heartbeat of Miami. Y en ese momento yo también tenía mi programa de radio, entrevisto a Marta y decidimos unirnos. Okay. Entonces yo inmediatamente fui ya a pasar parte de la junta directiva de Heartbeat of Miami y hacer esto más fuerte. Entonces por eso fue que la Fundación Sebastián dejó de existir como tal porque ya tomé este rol. Sí, es súper lindo como Dios en su propósito va poniendo gente, como dices, te puso a Marta, sí, que entrevistaste y todo se va uniendo porque sí, Dios siempre tiene un plan, siempre tiene los ángeles correctos cuando Así decidimos es. Caminar de la mano de Él. Así es. Y ahorita quiero hablar un poquito de tu libro. Tienes este libro, Tu aroma de mujer, y el libro habla de 7 pasos para descubrir tu propósito y vivir en plenitud. Háblame un poquito. Sé que tu libro habla de el aroma de mujer. ¿Cómo defines el aroma de mujer y qué significa para ti que cada mujer tenga un diseño divino único? Bueno, para empezar a contestar esa pregunta, te comento que ese libro también fue dado por Dios. Okay. En mi proceso de sanidad del aborto, que fue ya en el año 2009, o sea, yo había pasado años en silencio. Hablaba de Sebastián como madre soltera en la fundación, pero no hablaba de Victoria. Porque era tan fuerte que lo tenía muy guardado. Hasta que llego a Heartbeat y Marta me dice, tú tienes que sanar eso, tienes que hablarlo, tienes que pasarlo. Y créanme que ha sido lo más difícil que yo he tenido que hacer en mi vida. Es muy doloroso el volver a revivirlo. Pero en el momento que lo revivo y Dios me da el nombre de Victoria, me dice, tienes que escribir un libro. Entonces en el año 2009. Y uno le dice, ajá, claro, sí, cómo no, ¿verdad? Yo no soy autora, no tengo ni idea de cómo empezar a escribir un libro. Y él te dice, tienes que escribir un libro de tu historia. Y esto es en el año 2009 y pasan años y yo sigo diciendo sí, claro, voy a escribir el libro, claro, cómo no. Y el Espíritu Santo te sigue diciendo año tras año y a través de personas, como tú dices, tienes confirmaciones que te están diciendo ¿y por qué no escribes un libro? Sí. ¿Y por qué no escribes un libro? Hasta que finalmente en el 2021 decido escribir el libro. Pero el nombre también me lo dio Dios. Trato que a mí me invitan a participar en una iglesia como conferencista para que hable de mi testimonio. Me dicen, habla de un tema que quieras ofrecerle a las mujeres de la iglesia. Y yo le digo a Dios, ¿y ahora qué hago? ¿De qué explico? Y Dios me dice, háblales de tu aroma de mujer. El aroma, a nivel de lo que Dios me dio esta analogía hermosa, que es con las flores. Él me dijo, cada flor que tú ves es distinta, por más de que sean rosas rojas o claveles, orquídeas, las mismas rosas rojas son rojas, pero cada una tiene su propio aroma. No huelen igual, por más de que sean iguales, ¿verdad? Y mientras más
fuerte le es para la flor crecer. Como tú has visto, hay girasoles altísimos y hay pequeñitos, hay rosas grandes y hay pequeñitas, igual que las orquídeas. Y la rosa, mientras más alta es, más grande es su capullo, más aroma da, pero más espinas tiene. Eso quiere decir que ha defendido muchísimo más lo que le ha costado a esa flor llegar a ser de ese tamaño y brindar ese aroma. Pero el aroma, la flor no se huele a sí mismo. Nos pasa a las mujeres que tú te pones un perfume y la gente te dice, ¡ay, qué rico que hueles! Y tú no te hueles. Dices, ¿todavía huelo? Sí. ¿Verdad? Es exactamente igual. Entonces Dios me dice, el aroma no es para ti. El aroma es para brindarlo a otras mujeres, ayudarles a sanar, a florecer, a encontrarse a sí mismo, porque el aroma está ligado con tu propósito. Y eso es lo que explicamos claramente en el libro. En estos 7 pasos que Dios me dio, que empiezas a sanar. ¿Cómo empiezo a sanar? Es la pregunta que todo el mundo dice. ¿Por dónde empiezo? Empezamos por el paso número 1, que fue el que Dios me dio a mí. Identificar todo lo que nos ha pasado en la vida. Y todo está respaldado con su palabra, con sus versículos bíblicos. Él dice, trae a mí tus pecados, confiésate que yo estoy aquí listo para perdonarte. Pero te dice, tú tienes que venir a mí. Amén. Y decirme, sí, tú límpiate, yo estoy aquí esperándote, ¿verdad? Es tu decisión. Es tu decisión el identificar todo lo que ha pasado en tu vida, tanto bueno como malo. Porque a veces se nos olvida que tenemos tantas cosas maravillosas. Identificar tus talentos, tus virtudes, para que eres bueno, ¿verdad? Tu familia, los regalos que Dios te ha dado. Y es como tú dices, por ejemplo, me quedó esa analogía de que el aroma a veces no lo sientes y a veces también se puede comparar como que a veces tenemos tantos talentos y tantas virtudes pero no somos capaces de vernos porque siempre a veces somos nuestro peor enemigo, así ¿verdad? Generalmente la gente nos ve y hay veces que nosotros mismos tenemos que trabajar tanto en nosotros para poder ver las virtudes que Dios nos ha dado. Justamente ese es el segundo paso. Oh, mira. El aceptar, porque una cosa es identificar. Una cosa es decir, en mi caso, bueno, soy mamá soltera, viví en pobreza, viví adulterio, viví divorcios, viví suicidio, viví abortos. O sea, claro, pones una lista de identificaciones y la gente pasa en eso. Es que a mí me pasó, es que a mí me hicieron, ¿verdad? Es que a mí, la víctima, la posición de víctima, y deja de ver lo que realmente sí tiene, que son los talentos, virtudes, las cosas maravillosas que te han pasado desde que eres una niña, ¿verdad? Y el momento en que logras poner esto en papel a través de los ejercicios que yo les pongo en el libro, llega un punto en que te dices, ok, voy a pasar a aceptar. Una cosa es identificar y otra cosa es aceptar. El momento que tú aceptas, dejas de ser víctima. Exacto. Porque dices, ya pasó, esto ya pasó y lo estoy aceptando. Sí, porque de víctima nunca llegamos a ninguna parte. Eso se lo digo yo mucho a mi hijo, no nos podemos victimizar. Porque como víctimas podemos ser víctimas en un momento, pero ya, no más. Es más, la misma palabra te dice en la carta de Pedro, ustedes van a tener tribulaciones por un poco de tiempo. No dice toda la vida. Exacto. Ahora, ese poco de tiempo depende de ti. También. Depende de cuánto tú quieres quedarte en esa posición de víctima. Exacto. Decir, ok, si yo acepto, y yo lo pongo en el libro, o eres víctima o te vuelves victoriosa de tu vida. Ahí la palabra de mi hija Victoria, que fue porque Dios me dijo, ella vino a traerte esta victoria. Decir, acepté, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? Yo leí un libro del pastor Denis Sempewa, es un pastor africano, y él tiene una frase ahí que dice, cuando tú no logras pasar o no logras perdonar o no logras seguir, estás viviendo en ayeres no terminados. Así es. Entonces este plan de víctima, el de no querer aceptar, es seguir viviendo en un ayer que no lo quieres terminar. Y te pierdes tu hoy, que puede ser maravilloso. Totalmente. Por estar viviendo en tu pasado y en lo que hiciste y en lo mal que pasó. Ya hay que superarlo y seguir adelante y Totalmente. Ver lo que la vida te está ofreciendo en ese momento, vivir en el hoy. Totalmente. O sea, ahí es cuando tú dices, ok, acepto, y Dios te lleva a comenzar tu proceso de sanidad y de transformación. Te lleva a que tú te veas como Él te ve. No Así como es. Tú te ves, Total. O como la gente te ve. Porque también el proceso de la victimización toma mucho el qué dirán. No queremos hablar, no queremos aceptar porque la gente qué dirá de mí. Así ¿Qué pensarán de mí? El tema del autojuzgamiento.
¿verdad? Sí. Y Dios te dice, pues, ¿qué importa lo que la otra gente piense de ti? Lo que importa es lo que yo pienso de ti. Así Yo te es. creé y te creé con un propósito específico para tu vida. Es como que Dios nos dice, tú tienes la facultad de resolver un problema que solo tú puedes resolver, para mí. Por eso es que nos dice que somos herramientas en sus manos. Así es. Entonces, si te crea para ser una herramienta en sus manos, es para que tú le ayudes a resolver un problema que está bajo tu aroma, bajo tu propósito, ¿verdad? Entonces, aceptamos, pero dentro de la aceptación también tenemos que darnos cuenta de que no solamente nos hirieron, el plan de víctima, a mí me hicieron, a mí me ¿verdad? Ujú. Sino yo hice también. Sí, yo decidí, yo. Yo también herí a muchísimas personas. Entonces, ese es el tercer paso. Estás en el segundo de, ok, acepto de que me pasó, pero Ok. acepto también mi responsabilidad. Para llegar al perdón. Claro, yo no puedo pasar a ser una nueva persona o tener una nueva identidad si yo no reconozco la responsabilidad que yo tuve en todo lo que pasó. Así es. No solamente es juzgar al otro, y la palabra te dice, bueno, estás jugando al otro, es el dedo, pero 3 están señalándote a ti, ¿verdad? Sí. El juzgador, y Dios te dice, ¿y estos 3 qué? Tú no te estás viendo, es más fácil decir, sacarle la paja del ojo del otro, pero ¿y la tuya qué? La tuya Entonces, el aceptar toma eso también, de sentarse contigo mismo y aceptar y decir, ¿en dónde yo fallé? Porque si yo fallé, Dios te habla y te dice, fallaste acá, y te convierte en lo que la palabra dice, en la ayuda idónea. La mujer fue creada para ser la ayuda idónea en la sociedad, empezando para ser ayuda idónea de su pareja, de su esposo. Y si no tienes esposo y no tienes pareja, sigues haciendo la ayuda idónea de donde estés. Exacto. Porque Dios te da el don de la influencia, ese es el don de la mujer. El don del hombre es el don de la autoridad y el de la mujer es de la influencia, donde quiere que tú estés. Entonces, cuando aceptas tanto lo que te pasó como lo que hiciste, como tú bien dices, pasamos al tercer paso, que es el del perdón. Okay. Y ese, para la gran mayoría, para mí y para la gran mayoría de personas, es el más difícil. El más fuerte, es el perdonarte. A veces, aunque no hayas pasado por un proceso como como el tuyo, por un aborto, a veces hay mucho que perdonarse. O sea, te lo digo, yo también soy madre soltera, me identifico mucho con todo lo que estás diciendo como madre soltera. Y hay veces me ha costado, de pronto porque sientes que tomaste malas decisiones o que escogiste la persona incorrecta, o que tal vez de pronto no fue la persona incorrecta, sino que tú te equivocaste. Y llegar a aceptar eso, porque uno lo puede saber, pero aceptarlo es lo más complicado. Así es. Y perdonarte también a veces aplicar la palabra de Dios y perdonarte 70 veces 7 si es necesario. Así es, como tú dices, es lo más complicado. Aceptar y llegar a un punto de saber que tengo que pedir perdón y perdonar. Perdonar las ofensas más grandes que te hayan hecho. En mi caso, lo más difícil, como tú dices, fue perdonarme a mí por haberle quitado la vida a mi hijo, por haber tratado de quitarme la vida yo y dejar a mi hijo Sebastián huérfano. ¿Verdad? Son cosas muy difíciles de decir, wow, ¿cómo Dios me va a amar? Porque esa es la otra pregunta de la victimización. Si he hecho estas cosas tan horribles, ¿cómo es que Dios me va a amar? ¿Cómo es que Dios me va a perdonar? O sea, te sientes tan basura, atrapado. Porque esa es la palabra. Te sientes que no vales. Yo me sentía que no iba a merecer el amor de mi hijo, que no iba a merecer el amor nunca de un esposo, de una pareja, de mi padre, peor el de Dios. Y ahí es cuando viene la palabra de nuevo, porque la palabra tiene tanto poder, que te dice, no hay nada que tú puedas hacer, nada que te separe del amor de Dios. Amén. Ahí es donde vemos que siempre es un Padre perdonador, y eso es lo que yo a veces quisiera que todos los que nos están escuchando entiendan, que Dios es un Padre perdonador, que a pesar de que tú te sientas sucio, quebrado, que sientas que hiciste lo peor, Dios siempre está para volverte a limpiar como un algodón cuando tú le buscas. Así que qué bonito todo lo que me estás diciendo. Sí, dice eso, ¿no? En su palabra, que Él te deja blanco como la nieve. Blanco Una vez que tú vienes con un corazón totalmente de entrega, lo que se llama el rendimiento completo, ¿no? El surrender. Y le dices a Dios, bueno, aquí estoy, ya perdoné. Y a mí me tomó, el libro no se publicó sino hasta este año, porque a pesar de lo acabé de escribir en 6 semanas, estaba escrito, y con la editora comenzamos a ver pues cómo ensamblarlo y todo, y ella me decía, bueno, y entonces, le digo, no, falta algo, y era porque yo quería ir a
pedir perdón en persona a las personas que yo también había ofendido. Y me tomó meses encontrarlos y tuve que subirme en un avión, en un caso, y ir a la persona que fue mi primer esposo a pedirle perdón. Porque a pesar de que él también falló, yo también fallé. Y eso es lo que te hace crecer como persona, el decir y verle a los ojos después de 20 y pico de años de no habernos hablado. Y decirle te perdono. Y decirle te perdono y te pido perdón. Sí. Y eso es parte de ese proceso tan sanador. Es algo tan maravilloso lo que hace Dios cuando tú tomas ese paso. Igual al papá de mi hija Victoria. Él no tenía ni idea lo que me había pasado después del aborto. Sí, es como dar el paso de soltar. Qué bonito. Sí. Así que vamos a continuar con el libro y lo que viene después de una pausa. Ya volvemos. Bueno, y retomamos aquí con María Cristina y su libro Tu aroma de mujer. Habíamos hablado de los 3 primeros pasos, que son identificar, el segundo, aceptar, el tercero, perdonar, el perdón. Y bueno, continúa, que está muy interesante. ¿Cuál es el cuarto paso? Bueno, cuando tú perdonas y sanas, es cuando tú te comienzas a ver con tu nueva identidad. Y dice la Biblia, Dios te genera con una identidad propia que te la da Él, ¿verdad? Y es la revelación de quién eres. Eres una hija de Dios, soy la princesa, soy su heredera. Entonces te vienen todas estas, y yo les pongo ahí la importancia del yo soy. ¿Quién soy? Ya no soy la mamá que mató a su hija. Soy la heredera, soy la princesa, soy la hija de Dios, ¿verdad? Entonces te ves de otra manera, pasas por ese paso que es muy hermoso, tiene mucho que ver con lo que dijo Salomón en Proverbios, tú eres lo que piensas. Porque todo tu pensamiento y tu mente cambia cuando Dios entra en tu vida. Amén. Cuando Dios entra en tu vida, todo te cambia y comienzas a verte con esta nueva identidad. Ahí es cuando se te va revelando tu propósito, tu aroma, ¿verdad? Y de ahí pasas al siguiente paso, que es tener el poder, porque no podemos hacerlo solos. Eso se nos olvida, que pensamos que somos superwoman o que podemos hacerlo solos. No lo puedes hacer solo, necesitas siempre el poder de Dios, que es el que te ayuda, además, a perdonar, a sanar, sí, ¿verdad? Y con el poder pasas después al dar. Porque de nuevo vamos al punto de todo esto. El aroma no es para ti, es para otros. Es para dar. Dios dice, más bendecido es el que da que el que recibe. Te crea para dar, para resolver problemas. Entonces comienzas a dar de ti. Y mientras más das de ti, más sanas. En el caso mío, cada vez que yo veo un bebé, más sano la muerte de mi hija, ¿verdad? Cada vez que ayudo a una mujer o a que forme su empresa, más feliz estoy, más plena estoy. Pero no se nos puede olvidar que para todo esto, en cada paso que tú des, necesitas el último paso, que es la guía. Necesitas guía en tu vida. No solamente del Espíritu Santo y de Dios, que es el que te da, la palabra dice que es el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea, pero que vea lo que Él te dice, ¿verdad? A nivel de su discernimiento, de su sabiduría, pero también necesitas guía de profesionales. Porque hay dolores y hay traumas como el mío, como los míos, que yo tuve varios, que necesitas de ayuda psicológica e incluso hasta de psiquiatra. O sea, yo tuve que ir a un psicólogo, tuve que ir a un psiquiatra, tuve que estar medicada por algún tiempo, y se nos olvida de esto, de que necesitamos buscar ayuda. Me encanta eso que dices, porque hay personas que de pronto piensan que simplemente a veces Dios es suficiente. Así sí, es. Dios es suficiente, pero Dios ha puesto esos ayudadores para que te ayuden en tu proceso. Yo pasé un año muy complicado. Después mi hijo tuvo una tristeza muy grande porque terminó una relación, y para él esa relación fue su primera, y él de verdad dio un cambio que yo estuve muy triste, y en ese momento yo necesité ayuda. Dios me puso a la persona correcta en mi caminar, que esa persona correcta me guió, esa persona correcta me mandó a que de pronto me ayudaran con una medicación en el momento, me levantara y yo pudiera volver a ser Carol, la que se había perdido en toda esa tristeza, aunque estaba aferrada a Dios. Pero fue el mismo Dios quien puso todos mis ayudadores, y después de eso yo sentí una diferencia enorme y estoy más agarrada de Dios, pero también mucho más estable porque lo necesitaba. 100%. Y de eso hablamos mucho en ese capítulo de la guía. Somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu.
Además somos el templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que además cuidar de nuestro cuerpo. Entonces ahí yo hablo de la necesidad mía de tener un coach de fitness, Janés Hechizar, que estuvo conmigo acompañándome en todo este proceso de sanar tu cuerpo físico, sanar tu alma, ¿verdad? Y sanar tu mente, tus emociones. Es muy importante, siempre en donde estés, en lo que estés haciendo, incluso a nivel empresarial. Tú necesitas un coach, necesitas Siempre. esa guía. Siempre vas a necesitar una guía de alguien que sabe más que tú. Más que tú, un supervisor, una persona que te está diciendo por aquí vas y te va enseñando y te va liderando. Correcto. Y rodeándote de personas que estén en ese mismo sentir. Es muy importante también aprender a tener ese discernimiento. ¿Con quién me estoy asociando? Te va a tocar decir a muchas personas ya no, ¿verdad? Así Relaciones es. tóxicas, amistades tóxicas. Y ahí es cuando Dios te va revelando, por ahí no es. Es que Ese también, no es el camino. como tú dices, cuando tú te ves, empiezas a de verdad, porque tú sabes tu identidad, pero hay veces que tú no te apropias de ella. Sí. Entonces, cuando te empiezas a apropiar de quién eres, que eres la hija del rey, que eres la princesa, que eres lo que tú dijiste, que te llenas de fuerza, quién soy, entonces empiezas a escoger mejor, empiezas a aceptar lo bueno y no recibir solo migajas, empiezas a separarte de esas personas que sientes que no te están dando lo que Dios quiere para ti. Y no es desde el ego, desde yo soy mejor, no, sino desde el propio amor por mí. Claro, Dios te dice, ámate a ti mismo primero para amar a otros, ¿verdad? Y un tema muy importante de lo que tú acabas de mencionar. Nosotros tenemos la vida que toleramos, Así es. no la que queremos. Yo quiero esto, no, tú tienes la vida que estás tolerando, y de ese tema también hablo en el libro, mi capítulo sobre la violencia doméstica, porque cuando tienes violencia doméstica, 7 de cada 10 mujeres en el mundo pasan algún tipo de violencia doméstica. Las cifras son muy altas. Sí. Y ahí es cuando tú pierdes tu identidad. Como tú dices, ¿sabes quién eres? No. La violencia doméstica es tan profundo en tu mente, en tu psiquis, que dejas de saber quién eres. Sí, también a veces sin necesidad de que sea de pronto un golpe, también hay violencia emocional, o sea, aquellos hombres Totalmente. que de pronto para poder subir ellos tienden a bajarte a ti. Psicológica, sí es. Psicológicamente, y vas perdiendo quién de verdad tú eres. Por eso Exacto. yo pienso que el triunfo está en mantener esa mano agarrada de Dios, de Jesús, de tu círculo espiritual. Así es. Para poder salir adelante. Saber pedir ayuda. Saber pedir ¿verdad? Porque ayuda. lo que tú dices, la violencia doméstica no es cuando te dan un golpe. Hay 7 tipos de violencia doméstica. 7 tipos, wow. 7 tipos, entonces no es que no me está pegando, entonces no estoy teniendo violencia, no, para nada. El tratamiento del silencio, cuando te quitan el habla, eso es. El tratamiento del silencio, que también a los chicos le hacen el tratamiento del silencio, a los adolescentes a veces, a los niños. Es más fuerte que te quiten el habla, que te den un silent treatment o el tratamiento del silencio, la ley del hielo, como se llama en mi país, a que te den un golpe. A que te den un golpe, es total. más traumático. Te afecta más eso que te den un golpe. Y está pasando ahora muchísimo el famoso gaslighting, que también te hacen pensar cosas que no son, ¿verdad? Dices, estás loca, sí, estás loca, no fue así, esto fue así. Entonces, o cuando a veces quieres decir, o sea, a tu pareja, que quieres decir lo que tú sientes, lo que tú anhelas, y lo toman como que tú estás siendo problemática, o como que drama, tú estás no armes drama, exacto, sí. Y no hay drama. Entonces ya no estamos invalidando nuestro sentir. No Totalmente. me puedo ni siquiera expresar porque entonces ya soy tóxica y soy dramática. No, el tóxico hay que saber identificar que el tóxico es él, que no puede de pronto tener una conversación profunda, son profundas, una comunicación para poder crecer. Así es, eso es dentro de definir los parámetros, ¿verdad? Por eso es que yo digo, tienes la vida que estás tolerando. Así es. Entonces, si no aprendemos a poner límites, a definir parámetros, entonces vamos a seguir tolerando cosas que no queremos. Y en la realidad es que todo florece cuando tú tienes un parámetro. Entonces, estas son las reglas del juego. Los boundaries que exacto, decimos. Los boundaries, exacto. Estas son las reglas del juego. En esto yo florezco. En esto yo crezco. Si nos salimos de aquí, pues no simplemente no es para mí. Y el tener esa fortaleza de decir, no. Sí, total. Esto no es para mí, no es lo que Dios quiere para mí. Tener esa fortaleza. Mira, me encanta. Yo quiero este libro. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, el libro está en la plataforma de Amazon, en todos los países donde Amazon opera. Lo pueden encontrar. Van a Amazon,
Tu aroma de mujer por María Cristina Valencia y lo pueden ordenar desde ahí, llega a cualquier parte del mundo, la versión en español y la versión en inglés estamos por sacarla si Dios quiere a principios del 2026, pero al momento está la versión en español ya disponible. Qué bueno, me encanta, María Cristina. Una última, quiero enfocarme en una última pregunta y es: ¿cómo ves el papel de las mujeres latinas en la construcción de comunidades más empáticas y espirituales conectadas? Súper importante esa pregunta porque es justamente lo que empezamos hablando al inicio de este podcast, el poder que tiene la mujer el momento en que se une. Hemos tenido este falso feminismo a nivel mundial de que las mujeres somos superpoderosas y mujeres al poder, y eso es totalmente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Total. ¿Verdad? Hay que darle el puesto al hombre en su puesto y el puesto a la mujer en su puesto como ayuda idónea. Entonces, si las mujeres se unen en una comunidad, empresarias o lo que sea, y tenemos un fin común, no hay manera de que la sociedad no cambie. Pero la unión de la mujer viene también desde cambiando ella, ¿verdad? Sí. Las cosas no cambian por decir que van a cambiar, cambian cuando tú cambias. Así es, y como lo que mencionaste me parece tan importante porque el mundo se ha confundido en ese feminismo que no nos ha dejado nada, nos ha dejado problemas, problemas, porque ahora somos estas mujeres fuertes, o yo la verdad ya no quiero, yo quiero ser una mujer valiente, pero no quiero ser una mujer fuerte, yo quiero ser una mujer femenina, quiero ser una mujer que necesita tener ese respaldo, ese hombre con autoridad que me cuida, yo quiero todo eso. Hubo un momento en mi vida, a mis 40 años, yo todavía estoy en mis 40, pero ya un poquito más hacia allá, en donde yo me sentía, o no me sentía, porque nunca me sentí, pero me hacía la idea que era la superwoman, pero por dentro estaba rota, en el sentido de que era fuerte y demostraba, pero por dentro quería otras cosas, quería ese amor, quería esa compasión de alguien que me quisiera, pero como estaba el movimiento de que yo tenía que ser la más fuerte, ahora en mi identidad con Dios he descubierto que yo no tengo que ser esa mujer, esa superwoman, que yo puedo ser vulnerable, que yo puedo hablar de lo que siento, de lo que me duele, de lo que quiero, de lo que añoro para poder construir. Ahora, no todos están preparados porque creo que también los hombres en todo lo que está pasando están confundidos. Han perdido su identidad. Han perdido su identidad. De nuevo volvemos al mismo punto, el poder de tener tu propia identidad. Porque los hombres son diseñados por Dios para 3 cosas, las 3 P's en inglés: priest, provider and protector. El sacerdote del hogar, de primera instancia, el hombre es el sacerdote de su hogar, el que comparte la palabra, el que pone la relación con Dios es el hombre. El proveedor y el protector. Esas son sus 3 funciones, que es lo que tú dices. Tú te puedes sentir vulnerable. Es más, te tienes que sentir vulnerable, porque la mujer lo que busca es ser amada y tener seguridad. Entonces, si nosotros cambiamos esos roles, te sientes, no sabes por dónde vas. No sabes, estás porque armando, me quiere, no me quiere, yo puedo sola. Exacto. Entonces tú te quieres dar la seguridad a ti mismo. Y no es que la mujer no pueda trabajar, por supuesto. Estamos viviendo en una economía en que las familias necesitan que las 2 personas contribuyan. Pero eso no quiere decir también que ahora hay hombres que, pues, porque como mi esposa gana más que yo, entonces yo no hago nada, me quedo en la casa. Exacto. Entonces cambiamos los roles de una manera tremenda. Y el hecho de que las mujeres se sienten más, entonces, ¿qué pasa? Ya no respetan a los hombres. Ya no hay tolerancia, no hay admiración, nada. No hay respeto. Y lo que el hombre necesita es ser admirado y ser respetado, sí, como porque autoridad. Si no pierde su identidad. Total. Entonces hemos tergiversado los roles. El momento en que las mujeres unidas, respondiendo a tu pregunta, basándonos en nuestra propia identidad y sabiendo que juntas el ego queda por fuera, porque ¿qué pasa con el movimiento superwoman feminista? Yo soy la superhéroe, yo soy la CEO, la gerente, la no sé qué. Pones un ego acá que en vez de ayudar a tu comunidad y a otras mujeres, yo soy intocable. Exacto. Y comienzas a pisotear o a poner de menos a las otras personas. Así es totalmente lo contrario. No mientras, como se dice, a mí me encanta lo que le dijeron en Spider-Man en la película, ¿verdad? Mientras más poder, más responsabilidad. Sí, así es. Mientras más poder, más responsabilidad. Más responsabilidad. Y la responsabilidad es la de justamente dar de tu aroma para otras. Ayudarnos en comunidad. Y si tú eres una empresaria, ¿por qué no armar más empresarias? Así es. Lo que digo, minimis, ¿no?
Sí, son mis sí. hijas, mis discípulos, mis... Exacto, hay para todas. Hay veces que Claro. no, mujeres que no se ayudan entre otras, pero Así es. hay para todas. Me gustaría que también me aconsejaras aquí para aquellas mujeres que sientes que han perdido su camino o propósito. ¿Qué mensaje espiritual, para terminar, porque ya estamos terminando, les compartirías para alentarlas a reencontrarse? Wow, qué hermosa pregunta. Y para ti, mujer, si estás en ese punto que has sentido que has perdido tu propósito, has perdido el norte de tu vida, piensas que tu vida no vale como me pasó a mí, quiero que sepas que Dios te ama. Primero, lo primero que tienes que saber es eso. Dios te ama de tal manera que dio a su único hijo por ti. Es un amor profundo, es un amor que no tiene límites, sin importar lo que hayas hecho. En mi caso, ya saben todo lo que yo he hecho. Y Dios te quiere con Él, Dios te quiere sana, Dios te quiere fuerte y Dios te quiere dar una vida de esperanza, de propósito, de abundancia, no de abundancia, de sobreabundancia. Amén. Eso es lo que dice su palabra, esas son las promesas que tiene para ti. Entonces, si estás en esa situación, lo mejor que puedes hacer es simplemente desplomarte, soltar, ¿verdad? Toda esa culpa, esa vergüenza, ese dolor y llegar a los brazos de tu Padre Celestial, que te dice, hija, estoy aquí. Yo nunca te he dejado. La que se alejó fuiste tú. Yo sigo aquí. Así es. Ven, siéntate conmigo, habla conmigo, llora conmigo y vas a ver cómo el poder del Espíritu Santo cae sobre ti de una manera como un bálsamo. También dice la palabra que es como un aroma, es una esencia la que sentimos. Como perfume de mujer, El la perfume, canción. exactamente. Y Él comienza a sanar poco a poco. Él te comienza a dar estas guías, estos momentos de busca a tal persona, sana. Y vas a ver cómo floreces. No hay nada más hermoso cuando tú le entregas tu vida a Dios y le dices, yo estoy aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. Es estar diciéndole, haz conmigo el propósito que tienes para mí. Y Él lo hace, porque también dice la palabra que el que empieza el camino, Él no termina en ti hasta que lo termina. Amén. Y cortito, dime 2 hábitos diarios que les puedas decir a esas mujeres que empiecen para empezar este caminar. Importantísimo. Yo lo primero que hago antes de hacer cualquier cosa, no miro el celular, no hago nada, es mi tiempo con Dios. Lo primero que hago en el día es mi tiempo con Dios, en oración, en meditación, estoy hablando con Él, hago mi devocional, leo su palabra, pongo música de alabanza y adoración. Es lo primero, siempre los primeros minutos del día para Él. Porque Él te calma, Él te nivela, ¿verdad? Así es. Y de la misma manera, lo último que hago son mis minutos con Dios antes de irse a dormir. ¿Ves? Estamos acostumbrados a ver películas a veces de violencia, de cosas, no. Tómate esos últimos minutos del día para hablar con Él, para orar, para leer su palabra. Son 2 hábitos que yo no los cambio por nada del mundo, donde quiera que estoy. También cuando estoy en el carro manejando, siempre pongo música de alabanza, programas que me inspiren, podcasts que me hablen, me reafirmen, me guíen de muchos de los mentores que yo tengo. Sigo a muchos mentores que son mis guías y sigues cambiando tu mente. Eso es lo que Dios te invita, a que cambies tu mente y enfoques tus pensamientos en Él. Bueno, María Cristina, se nos terminó el tiempo. Me encantó, me encantaría sentarme contigo en un café y seguir hablando porque tienes mucho que enseñarme. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por tu sí. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en otro episodio de Una Mejor Versión de Mí. Bye. Gracias, chao.